En este vídeo quiero aprovechar para hablar sobre mí, quién soy. ¿Vale? Un poco también a raíz del vídeo que terminé hace unas semanas sobre el reto de 30 días. Estuve subiendo un vídeo diario hablando y reflexionando sobre cosas que en el fondo son cosas que me interesan, son cosas que me pasan, que me suceden en el momento y las uso pues como material para compartir y por si a alguien le puede ayudar, ¿no? Pero en el fondo no son simplemente cosas que transmito, me refiero que son cosas que me suceden y me pasan, ¿no? Entonces que en el fondo yo estoy en un proceso de autoconocimiento y pues bueno, me voy dando cuenta de cosas que me ayudan, cosas que no. Hoy en día por las redes sociales y por todos lados encuentras información de gente que te dice cómo pensar, cómo organizar el día, cómo tratar tus problemas en la infancia, cómo tratar tus problemas en pareja, con tu familia, en el trabajo. O sea, hay un montón de información que te dice cuál es la manera correcta o la mejor manera, o te dan su consejo de cómo puedes solucionar tu vida usando ese tipo de consejos, ¿no? Vale, bueno. Y pues bueno, pues yo pruebo todo esto, voy probando si me funciona, si no me funciona, me leo este libro, pruebo esta rutina, bueno, lo voy probando todo, soy como una especie de conejillo de indias y pues aquí intento traer lo que a mí me funciona y las conclusiones que saco de, vale, hostia, hay un montón de información, ¿es realmente útil? ¿Funciona si la aplicas? ¿O hay matices, ¿no? Porque al final en el mundo del autoconocimiento, incluso yo cuando hablo y te comparto cosas, no te hablo de nada más que de mi experiencia. Entonces, si tú intentas aplicar lo mismo que yo te digo y no estamos hablando el mismo idioma, no nos vamos a entender, ¿vale? Que es un poco lo que sucede con toda esta gente que comparte cosas, ¿no? Te comparten cosas desde su experiencia y si no has experimentado la experiencia, es difícil reproducirlo al 100%, ¿vale? Y no sé cómo podría explicar esto. Hola, ¿qué tal? Estaba aquí editando y me ha venido la idea del silbar. Porque si tú sabes silbar y yo te hablo sobre detalles del silbar, ¿no? Cómo se ponen los labios y cómo se pone la lengua, tú me vas a entender y te va a parecer lógico. Pero si tú hablas de esto con alguien que no sabe silbar y que no ha silbado nunca y que no puede y no sabe cómo hacerlo, por mucho que le digas cómo poner los labios y la lengua, va a soplar y no va a salir nada. Entonces, copiar rutinas de otros y no basarte en tu experiencia o no tratar de entender desde dónde lo está diciendo el otro, se produce muchas veces que terminas haciendo una especie de caricatura rara donde desde fuera se ve como lo hace el otro, pero que no produce lo mismo que el otro. En cualquier caso, se producen malentendidos, ¿vale? Si tú intentas simplemente reproducir lo que te proponen las otras personas y si no lo basas en tu experiencia. Entonces, intentarlo para mí implica como una especie de calibración, ¿no? De voy calibrando modo prueba y error lo que me comenta esta persona y ver si sirve o no sirve o de qué manera aplicándolo pues le entiendo o no lo entiendo. Bueno, un rollo patatero que te estoy contando. Entonces, lo que quería decir básicamente con todo este rollazo que te he contado es que te estoy hablando de mi experiencia y de que sí, pues pretendo que al final cuantos más experiencias experimenten eso que la gente va compartiendo, se puede ir enfocando y clarificando las ideas para que en vez de que sea una cosa que ayude a unos pocos, poder concretarlo y decir, vale, esto quiere decir esto, por lo tanto no lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra, que se entiende mejor y te va a ayudar más, ¿no? Y pretendo hacer eso un poco con mi experiencia, ¿vale? Quiero contar un poco de dónde vengo, ¿no? Yo hasta hace poco, si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que soy músico. De hecho, lo sigo diciendo a veces. No tengo claro si eso soy músico, porque hay una parte de mí diciendo soy músico que es como
me gusta la música, ¿vale? Yo comencé con el mundo de la música a los, no sé, 4 o 5 años. Pequeñito, enseguida, bueno, al año, así. No eran clases ni con el instrumento, eran simplemente una especie de, pues, sensibilización. Hacíamos dictados musicales, hacíamos dibujos, bueno, nada. Y después, al poco tiempo, comencé a tocar el piano. Pues en mi pueblo, que soy de Valencia, es muy típica la música de banda. Entonces, como el piano no puede formar parte de la banda, pues me metieron en un instrumento de viento, y fue el saxo, ¿vale? Comencé a tocar el saxo. Después, más adelante, me dejé el piano. Y después, pues bueno, como tampoco tenía exactamente muy claro lo que quería hacer, y en aquel momento pues la música era lo que me tiraba más que nada, porque la experiencia que tenía en el aprendizaje era positiva, ¿vale? En la escuela, en el instituto, para mí era infumable. O sea, era infumable el tema, no solo el aprendizaje, sino el tema de las notas, el tema de los exámenes. Te olvidabas un signo en matemáticas y te quitaban media nota del examen. Y digo, para ponerme en esto que no lo veo muy claro, la música, tal, pues bueno, soy músico, ¿vale? Entonces en aquel momento me volví un poco loco, obsesivo con el mundo de la música, en tratar de, ¿no? Como dicen que eso es lo que hay que hacer, hay que ser el mejor en lo que te propongas. Pues digo, bueno, ya que me he puesto con esto, pues voy a intentarlo, ¿no? Y el resultado fue que me volví muy loco con el instrumento. Me hacía muchas horas, madrugaba mucho, gané un montón de concursos, un montón de cosas, ¿vale? Pero un poco lo que saco yo después de todo esto, yo ya en aquel entonces me daba cuenta de esto, pero ahora lo veo todavía más claro. Yo nunca me he considerado músico como tal, ¿vale? En el sentido de que a mí lo que me gusta es entender. A mí lo que me gusta es observar. Y entonces, si me he convertido en buen músico, no es porque quiera serlo, sino porque me llama la atención y me pica la curiosidad de saber cómo los buenos músicos lo hacen, cómo ellos lo hacen, pero no porque a mí me interese. A mí no me interesa ser eso. A mí me interesa cómo lo hacen, y porque hay unos que son buenos y porque hay otros que son malos, diríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los buenos? Y a mí lo que me llama la atención es el entenderlo, no serlo, ¿sabes? O sea, es un llegar a serlo para ver cómo lo he conseguido, pero no para quedarme ahí. Porque a mí lo que me gusta es el proceso. A mí lo que me gustan son los procesos de cómo aprender algo. Cómo ha hecho ese para, teniendo las mismas herramientas que tiene todo el mundo, conseguir algo que otros no consiguen. De qué manera piensa, de qué manera estudia, de qué manera se mueve, de qué manera... todo, ¿no? Y entonces he sido muy obsesivo con eso, y creo que, que he llegado lejos, por decirlo de alguna manera, con el mundo de la música por mi obsesión por entender a los buenos, pero no por querer serlo. Entonces, mi shock cuando terminé todo esto era en plan, ¿y ahora qué? Pero no ahora qué, porque... Era una hora que, básicamente porque, vale, bueno, y ahora ya lo he entendido, ya me he quedado en paz, ya sé cómo lo hacen. ¿Y ahora qué? Esa es la hora que, ¿no? Porque a mí en el fondo lo que me gusta es aprender, por esto después me he dedicado en el mundo de los drones, por ejemplo, que, pues bueno, el tema de montarlos, tuve que aprender a soldar, tuve que aprender a programar medianamente, Los drones que uno construye mismo tienen un mini programa que lo que tienes que programar el dron en cierta manera. No es programación, ¿vale? Pero bueno, requiere un tiempo. Y lo mismo con las partes, las soldaduras, los cables, dónde va esto, dónde va lo otro. Después estuve un tiempo trabajando en un taller de drones. Y otra vez un poco lo mismo, ¿no? En plan, bueno, ya está, siento que ya lo he aprendido, se me agota esto... Porque yo en el fondo no quiero ser eso. Yo solo quiero entenderlo. No sé si me explico. A mí lo que me gusta no es... Y eso es lo que me ha rayado, ¿no? Durante mucho tiempo. En plan, ¿y a mí qué me gusta? ¿No?
¿A ti qué te gusta en la infancia? Tú mira en la infancia qué hacías de pequeño, qué te dicen tus amigos. A mí lo que me gusta es entender todo, pero no serlo. Me gusta acompañar a serlo, me gusta entender cómo funciona, me gusta entender a los mejores, por decirlo de alguna manera. Me gusta, y después me gusta retirarme. Me gusta entenderlo y ya está. Y después me voy a entender otra cosa. Pero en el fondo lo que hay de base es el entendimiento, es el entender. Por eso creo que ahora lo que estoy haciendo, el tema del autoconocimiento, el aprendizaje, es llevar todo ese conocimiento que yo he utilizado en aprender a hacer cosas, porque aparte del saxo, pues toco más instrumentos, que si la guitarra, que si el piano, toco la dolzaina, un poquito de trompeta también, un poquito de flauta, aprendí también a usar la máquina de coser, me gusta la cocina, se me da bien prácticamente todo, pero siempre había como una cosa de fondo de, vale, muy bien, se me da bien todo, pero ¿y yo qué? Pues el yo qué es entender, acompañar. Por eso, esta parte del autoconocimiento es llevar todo eso que yo he usado en la vida para entender las cosas, llevarlo a la práctica en, vale, ¿y cómo se vive? ¿Cuál es la mejor manera de entender los conflictos? ¿Cuál es la mejor manera de entender lo que te pasa? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a un estado de bienestar en tu día a día? ¿No? Y eso es lo que me gusta. Por eso me gusta probar pues lo que dice lo que dice el otro, estudiar todos los métodos posibles y después venir aquí y transmitirlo para que la gente se pueda beneficiar pues de mis idas y venidas en probar todo lo que se me pasa por delante. Y bueno, al final pues he terminado en esto, aterrizando en esto. Comencé en el mundo de la terapia, primero como terapia individual, simplemente como paciente, ¿no? Hubo una parte que me fue bien, quedé contento, pero bueno, quedé un poco a medias. Después comencé con sesiones de bioneuroemoción, que ya lo conocía de hace tiempo, la parte de Enric Corbera. Y finalmente dije, hostia, bueno, si esto me gusta voy a estudiarlo. Comencé la formación de Gestalt y al año la dejé porque un tema de desplazamiento, pero en el fondo creo que hay un tema de interés también, que no termina de ser un método que me parezca lo más eficiente posible. En cambio, la bioneuroemoción me parece increíble, me parece alucinante, es un método tremendo. Y me estoy formando en esto, estoy terminando el máster, estoy empezando el máster, ¿vale? Estoy empezándolo. Y nada, ver cómo se van asentando las cosas, ¿no? Y sobre todo cómo se van clarificando cosas que en el fondo yo ya sabía de antes, pero que cuando estás en el medio del proceso es como un poco caótico, ¿no? Yo todo esto que te estoy contando ahora lo empiezo a ver ahora. No sé si es 100% así y si va a ir modificándose en el futuro, pero hay mucho de esto, ¿no? Mucho de qué es lo que a mí en el fondo me gusta. Y es esto, ¿vale? Es primero entenderme, entender qué son las herramientas que a mí me ayudan a pues aterrizar todo este barullo mental. Pues en el fondo, pues ahora que ya tengo esto yo más claro, poder comenzar a aterrizar todas estas dudas a la gente, ¿vale? Gente que pueda estar, que no sepa dónde está, ¿vale? Para mí el no saber dónde estás, que alguien desde fuera te venga con la perspectiva que a veces uno mismo no puede tener y te diga, vale, ok, te estás sintiendo mal por esto, posible que vas en esta dirección. El saber dónde estás, a mí personalmente me ayuda mucho. Que en el fondo es esto, lo que me está gustando es el tema del autoconocimiento y los procesos. Y pues lo que quiero, a partir de ahora, lo que quiero es poder ayudar a gente a entenderse, a hacer este camino que a mí me ha costado de entender, vale, dónde estoy, por qué esto no me gusta, por qué esto me gusta lo otro, por qué no sé qué. Y cómo esto se traduce en, vale, la bioneuroemoción te ayuda a ver los conflictos que estás teniendo actualmente para entender qué
estás queriendo que suceda en tu vida de manera inconsciente, ¿vale? Porque todo eso de lo que te quejas, en el fondo, es lo que estás queriendo que suceda, pero te estás resistiendo a ello, ¿vale? Y esto que parece que aquí como muy épico es muy, muy fácil de explicar. Es que sucede con todo, pero las relaciones de pareja, por ejemplo, tú te estás quejando de que no tienes una pareja, pero en el fondo no estás queriendo tenerla, ¿vale? Y entonces, en el momento que te das cuenta, vale, porque no estoy queriendo tenerla, ¿qué estoy queriendo hacer? Cuando te dejas ir en esa dirección, empieza a rodar todo, ¿vale? Y con la pareja, con todo, con un montón de cosas que dices, hostia, yo es que no quiero esto. Tú quieres eso, porque está sucediendo. Pasa que te da miedo que vaya en esa dirección porque lo que tú consideras que es bien, lo que consideras que debería ser es otra cosa. Bueno, que nada, que esto es un poco el resumen de mi vida, las vueltas que ha dado y es por eso que ahora estoy pues tratando de hacer este tipo de vídeos que pretenden inspirar o compartir una experiencia para que si, bueno, resuena en ti por lo que sea y te ayuda, pues genial. y pues bueno, pues me encantaría también próximamente, si alguien siente que le podría venir bien mi ayuda, se ve reflejado por lo que sea y tiene algún tipo de duda y me queréis escribir y que juntos miremos pues un poco todas estas dudas, es algo que me encantaría hacer, que es realmente lo que me gusta ahora mismo. No considero que sea tanto una parte de un proceso, sino que es mi cosa. Lo que me gusta es entender, analizar, acompañar, encontrar soluciones, es lo que más me gusta. Y bueno, si te apetece que te ayude, te apetece compartirlo conmigo, pues me encantaría poder mirarlo juntos y ya está. Y a ver si te puede ayudar, ¿vale? Y nada, esto es un poco lo que quería decir. Si te ha resultado útil, deja un like, suscríbete, escribe algún comentario si te gustaría que tratara algún tema en concreto o si este vídeo te ha sugerido alguna idea. Y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.